Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamre y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al taller clínico llamado La experiencia del análisis, dictado por la licenciada Graciela Steinberg. Graciela es psicoanalista de larga trayectoria, ha realizado numerosas presentaciones para esta casa, para Centro 2, que están disponibles en nuestro canal de YouTube, así que están todos invitados para que vayan a ver las actividades que ha realizado y que realizará Graciela con nosotros. Te agradecemos mucho, Graciela, y tenés la palabra. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecer. Veo algunas caras conocidas y veo mucha falta de imagen de las caras. Están todos, ahí están apareciendo algunas imágenes. Es muy importante la posición que uno se ubica respecto a esta cuestión de la experiencia. Hoy vamos a hablar de la experiencia, ¿no? Poner la imagen, un poco es salir de la posición de oyente para poder empezar a estar en una actitud participante. Es una manera de poner el cuerpo y tiene que ver con esto que vamos a trabajar. Por eso me parece que en la medida en que puedan, sería bueno verlos y después escucharlos, pero en principio verlos. Ante todo, bueno, agradecer que puedan estar. Sé que es un horario complicado, el de las 6 de la tarde, que hay que cambiar horarios a veces de pacientes para poder estar. Así que, bueno, lo primero, agradecer su presencia. Esto es un taller, ¿no? Un taller es un lugar, un taller clínico. Un taller es un lugar de trabajo. Por eso lo que me interesa es que hacer una presentación de una hora como máximo y poder tener tiempo de conversar, ¿no? Entre analistas, que se produzca realmente, que tengamos esto del espíritu de lo que es un taller, un lugar de trabajo y un taller clínico. Em, bueno, yo titulé este taller cuando lo presenté a principio de este año, hace mucho, la experiencia del análisis. Me parecía un título, no sabía muy bien de qué iba a hablar, pero me parecía un título que representaba las cuestiones que quería empezar a trabajar con otros. Lo que me pasó fue que en la medida que me puse a trabajar para esta presentación, el tema de la experiencia del análisis, me surgieron tantas y tantas cuestiones que me parece que no van a poder ser resueltas ni tramitadas en el día de hoy. Así que espero que el año que viene, si Dios quiere, pueda nuevamente hacer otro taller clínico con el mismo nombre. Sería la experiencia del análisis 2, donde podamos presentar otras cosas. Es muy vasto lo que hay para hablar acerca de la experiencia del análisis. Entonces, bueno, lo primero sería eso, que esta sería una primera presentación y que espero el año que viene hacer otra, continuando algunos de estos temas o quizás lo que ha quedado planteado en el día de hoy, veremos qué sucede. ¿Mm? Em, antes que nada, voy a empezar planteando una dificultad, ¿no? Es decir, también los análisis comienzan así. En principio, los comienzos de los análisis son siempre muy complicados. Es un poco la experiencia que uno tiene. Pero además, no solamente los comienzos son complicados, sino que
lo que se plantea en un comienzo, en un análisis, es alguna dificultad. Quien viene a consultarnos viene porque tiene alguna dificultad, si no, no viene. Es más, recordaba que Lacan comentaba que cuando las personas se acercaban para pedirle análisis y con la idea de conocerse mejor, esto de me voy a analizar para conocerme mejor, él directamente no los tomaba como pacientes. Esta cuestión de que el análisis sirve para conocerse. Es cierto, obviamente, que a lo largo de un análisis uno termina sabiendo dónde le aprieta el zapato, por dónde pasa el síntoma, con eso me refiero a dónde aprieta el zapato. Pero bueno, lo que se presenta cuando alguien viene al análisis, o a la terapia, o después si quieren vamos a ver la diferencia, eh, plantea algún problema, alguna dificultad, algo que no funciona bien. Ahora, el problema que yo me veo, la dificultad que yo me veo para esta presentación, es que tengo que hablar de algo muy íntimo, creo que lo más íntimo, que es la experiencia de un análisis, de manera pública y que esto suba a las redes. ¿Mm? Entonces, esto es una advertencia, es todo un problema en la transmisión del psicoanálisis, más en un taller clínico. ¿De qué manera uno puede hablar de algo tan íntimo como es un análisis de manera pública, sin que sea algo obsceno? Porque la cuestión es no estar contando la vida de la gente, no, eso a veces se cae en eso cuando se hacen presentaciones clínicas y bueno, por eso es un tema tramitar cómo hablar de la experiencia del análisis de manera pública, ¿eh? Cómo hacerlo por fuera del consultorio, que eso es lo público, por lo menos para un analista. Y otra de las cuestiones, son muchas las dificultades iniciales con las que me encuentro. Otra de las cuestiones es que si hablar como analista o hablar como analizante, porque obviamente si voy a hablar de la experiencia del análisis, puedo hacerlo como analista o como analizante porque tengo experiencia de ambas, no podría sino estar eh, proponiendo esto. Así que estuve viendo ahí en el saber del analista, que es las conferencias que da en San Ené, al mismo tiempo que da UPIR, Lacan en San Ené da el saber del analista. Son muy interesantes esas conferencias. Y ahí él introduce un término de analizando, ¿no? En una época, acá en la Argentina, se hablaba de analista analizante. Es una manera de ir resolviendo, ¿no? Porque Lacan dice, cuando hablo, hablo como analizando, hablo como desde ese lugar. Habría que preguntarse si en realidad el analista habla, ¿no? Porque hablar se habla como analizando más que como analista. El analista más bien lee y escribe en el análisis, pero ese es otro tema. Pero bueno, está este tema, cómo presentar las cuestiones, ¿no? Donde está la cuestión de entre analista y analizante, ¿no? Esto sería, entonces tenemos cómo hablar de algo íntimo de manera pública y desde qué posición. Porque cuando uno habla tiene que fijar alguna posición, lo sepa o no lo sepa. Mejor que lo sepa. Si hablamos como analistas, si hablamos como analizantes, desde qué lugar nos posicionamos para hablar y desde qué lugar nos posicionamos para escuchar. Y eso va a dar la pauta de cómo intervenir. Bueno. Bueno, vamos a empezar con el tema
El taller se llama entonces La experiencia del análisis. ¿Por qué pienso el análisis desde el punto de vista de que es una experiencia, ¿no? ¿Y qué quiero decir con el término experiencia? Fundamentalmente, la experiencia implica una praxis, eso. La experiencia implica poner el cuerpo, una praxis. El psicoanálisis implica una praxis. El análisis es la praxis del discurso analítico, ¿no? Es eso una praxis. Una de las cuestiones que se me viene presentando en los últimos años, yo me ocupo de conducir, de coordinar la lectura de los seminarios de Lacan. Y después de la pandemia lo hacemos de manera virtual. Y coincidió que trabajamos de manera virtual los seminarios de Lacan, más que nos adentramos en seminarios muy topológicos, como el seminario 20, el RCI, el seminario 22 y el seminario 23. Entonces, estamos con un grupo, algunos están hoy acá, algunos participantes, estamos con un grupo trabajando el seminario de Lacan, ahora el 23, y trabajando la cuestión topológica. Y la cuestión, cuando Lacan empieza con los nudos, que el nudo de 4 de 3 y todo el nudo trébol y el nudo el garrote, todos los nudos, todos los diferentes tipos de nudos, se impone poner las manos, poner el cuerpo. No hay forma, así lo entiendo yo, de atravesar la lectura de esos seminarios sin poner el cuerpo, sin hacer la experiencia de lo que Lacan está planteando. Porque, entre otras cosas, cuando Lacan habla de nudos, se embrolla, él dice esto, de sobremanera. Y es lo que le pasa a uno cuando se empieza a trabajar en topología con los nudos. Uno se ve llevado por la mentalidad a equivocarse. Es la mentalidad se deja llevar mucho por las formas y no tanto por la estructura, y entonces hace que uno se equivoque. Entonces se presenta el problema de que estamos en un grupo de personas trabajando entre analistas, seminarios topológicos de manera virtual, cada uno en su casa, lo cual resulta bastante complicado. Este año tuvimos la posibilidad de reunirnos en mi consultorio y trabajar entre todos lo que Lacan estaba presentando en una de las clases del seminario 23. Y fue una experiencia muy interesante. Ahí empecé a pensar esta cuestión de la experiencia, que hay determinadas cuestiones que no se pueden tramitar sin poner el cuerpo, hasta tal punto que una de las personas concurrentes a la reunión sacó una foto donde estaban, muy interesante, pues estaban todas las cabezas pues en el piso del consultorio estábamos tratando de armar una de las cosas que armaba Lacan con los nudos y entre todos tratando de armarlas y estaban todas las cabezas y un poco eso es la cuestión de la experiencia, que la experiencia del análisis que es un discurso que implica una praxis. Por eso no es lo mismo leer algunos seminarios, cada seminario, yo creo que tiene su forma de leer, de ser leído, ¿no? Y que estos seminarios topológicos, sobre todo el seminario 20 en adelante, hasta el 26, son seminarios donde es necesario hacer la experiencia de lo que Lacan está relatando,
No, con solo mirarlo y verlo no es suficiente. No es, y además la experiencia de poner el cuerpo y hacer la realización cambia la idea de lo que uno tiene. No es que uno quede igual después de la experiencia. Esto, me refiero entonces a la experiencia en este sentido con una praxis, así como, qué sé yo, el Tai Chi Chuan, por ejemplo, es la praxis del taoísmo. El taoísmo se basa en un libro que es el Tao Te Ching y tiene una praxis que es, por ejemplo, el Tai Chi Chuan o el Kung Fu. Es decir, son conocimientos que se van a implementar con el cuerpo, ¿no? En una praxis. Y con esto me parece que tiene que ver la experiencia. ¿Eh? La experiencia es un término que abordó la filosofía, ¿no? Eh, es hablar de la experiencia en filosofía nos llevaría algunos años. Son muchos los filósofos que han hablado de esto y de muy distinta manera, ¿no? Están los empiristas. En general, hay una idea que los racionalistas se oponen a los empiristas, que tienen que ver más con lo de la experiencia. Esto es todo un tema, ¿no? Pero hay una idea de que una cosa es pensar y otra cosa es hacer, que el pensamiento responde, en todo caso, a los conocimientos y que el hacer, bueno, va por más cerca del oficio, ¿no? Y además hay toda una idea de la mentalidad que para hacer hay que saber. Uno piensa y después hace. Y en esto se va toda una elucubración de saber, que, ¿no? Cuando Lacan habla del saber hacer con el síntoma, es otra cosa. El tema que introduce es toda una cuestión muy importante, lo que hizo Freud introduciendo el saber inconsciente. Desalojó al saber de la conciencia, no sé si se entiende esto. No es moco de pavo desalojar el saber de la conciencia, porque eso cambia la cosa. Para el psicoanálisis y sobre todo para los últimos seminarios de Lacan, esta cuestión entre pensar y hacer, que parte del dualismo cartesiano, no sé si se entiende, donde está por un lado la res cogita y por otro lado la res extensa, Lacan lo que propone es que pensar es hacer, que pensar es hacer. No es que está el pensar por un lado y el hacer por el otro. Pienso, luego cogito ergo sum. Ese es el dualismo. No, no, hay una solidaridad, hay como si pensar y hacer se fundieran en una sola cosa, pero es otro tipo de hacer, obviamente, ¿no? Es un hacer que parte más de la ocurrencia, que parte más de la asociación libre, con lo cual, digamos, porque la base de todo esto es la reformulación de la teoría del conocimiento, ¿no? Que es todo un tema muy importante en la filosofía y que para eso está el saber del analista. Ahí Lacan justamente hace una reformulación de la teoría del conocimiento porque el psicoanálisis no se apoya en la teoría del conocimiento, trabaja de otro modo, lo cual no significa que uno no necesite de los conocimientos para trabajar. No, no es que uno hace cualquier cosa, no, pero en el momento de la praxis, lo que uno ha estudiado, la formación de uno,
Uno dispone de eso, pero confía más en la ocurrencia y en la asociación libre que en la reflexión cartesiana. Esto quiero. Si quieren, después podemos volver con esta cuestión de la teoría del conocimiento y por qué el psicoanálisis. Lacan dice que la teoría del conocimiento, eso lo dice en El Saber, la teoría del conocimiento arma relación sexual. Eso, bueno, es un tema que tendríamos que trabajarlo, es un tema complicado, pero es muy importante eso que dice. No, la idea es un poco terminar con este dualismo entre pensar y hacer, la praxis, el cuerpo, bueno, y el análisis justamente como una experiencia. Y si me preguntan, yo diría que es más una experiencia sensible que intelectual, pero no me gusta decirlo de esa manera porque hablar de lo sensible y lo de lo intelectual, justamente eso es el dualismo cartesiano, ¿no? El saber académico es un saber intelectual, pero por eso la idea es cómo reformular esto, darle a la teoría del conocimiento la importancia que tiene, pero reformular el psicoanálisis fundamentalmente como una praxis, ¿no? Eh, bueno, no sé si se entiende qué quiero hacer con todo esto, pero bueno, sigo. ¿Qué hora es? Bueno. Eh, bueno, de todos los filósofos que han hablado sobre la experiencia, voy a tomar solo algo de uno de esos filósofos. Me voy a referir, la bibliografía que recomiendo para trabajar esto es en el libro de Heidegger, Caminos del Bosque, hay un trabajo de Heidegger que se llama El concepto de experiencia de Hegel. Hasta ahora estoy recomendando dos bibliografías. El saber del analista de Lacan, donde habla de todo esto, y el concepto de experiencia de Hegel. Yo voy a leer sucintamente lo que anoté y después voy a tratar de transmitirlo, tratar de explicarlo un poco más. Hegel va a trabajar la teoría del conocimiento, ¿no? Una de las tantas cosas que hace Hegel. Lo que va a plantear, y él va a hablar de la conciencia. Él no se ocupa del inconsciente, nosotros no trabajamos más con el inconsciente que con la conciencia, pero él va a hablar de la conciencia. Dice que la conciencia se acerca al objeto del conocimiento, el que fuese, sea que alguien quiere conocer, no sé, lo que es una turbina, qué sé yo, se acerca al objeto del conocimiento, el que fuese, el sujeto con la conciencia se acerca al objeto. Pero en el movimiento dialéctico que propone Hegel, la conciencia misma deviene el objeto de conocimiento. ¿Mm? Y se funda ahí lo que se llama la autoconciencia. A ver, tenemos que la conciencia se acerca al objeto del conocimiento, pero que en un movimiento del pensamiento, en un movimiento dialéctico, que es lo propio de Hegel, la conciencia deviene el objeto de conocimiento. Aquello que era sujeto deviene objeto. Es un movimiento, no sé si se entiende. Lo que Hegel plantea es, tenemos una tesis, una antítesis, está la tesis, la antítesis, síntesis. La síntesis deviene tesis, antítesis, síntesis. Es un movimiento que llega en línea ascendente, que llega al saber absoluto. ¿Mm?
tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. A mí me interesa en los últimos años, más que ocuparme de las ideas de los analizantes, porque son todas ideas, ocuparme de cómo se piensan las cosas, ¿no? De los movimientos del pensamiento, cuando el pensamiento se mueve. Porque, bueno, uno de los problemas que estamos afectados en la actualidad es que se piensa muy poco y que hay mucha gente que tiene un pensamiento muy fijo, que no lo mueve, que piensa siempre lo mismo de la misma manera, y eso es un tema. Si algo da el psicoanálisis o la experiencia del análisis cuando uno lo sostiene algún tiempo, un cierto tiempo, da cierta movilidad al pensamiento, eso, ¿no? Si no, el pensamiento se esclerosa, se rigidiza con los años, ¿no? Eso es algo que se observa. Bueno, pero tenemos este movimiento dialéctico, este movimiento de tesis, antítesis, ven que es un movimiento que es un salto para adelante, porque, ¿no? Tiene tesis, salta, antítesis, vuelve, ¿no? Va saltando, pero más bien es un salto para adelante. Hay saltos para adelante y hay saltos para atrás. El de Heidegger es un salto para atrás, porque Heidegger va a buscar en la historia del ser, en lo que fue, cuando se ha perdido el ser por el ente, ¿no? Cuando se perdió el olvido del ser, pero lo va a buscar atrás. Hay saltos para adelante y hay saltos para atrás, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, ahora, la cuestión en este movimiento, que no sé si ustedes lo pueden captar, en este movimiento que va del sujeto al objeto, del objeto en este movimiento hay algo que cambia, que se modifica, porque lo que es el sujeto deviene objeto. Esto de que la conciencia misma termina siendo el objeto de conocimiento, ¿no? Es fundando lo que se llama la autoconciencia. Es de lo que hablan los psicólogos, ¿no? De tomar conciencia y la autoconciencia, ¿no? Todo esto ¿cómo se llama? Sí, de cómo uno se siente, si se siente, bueno, tiene un nombre que me olvidé, pero la autoconciencia, lo que sea. Ahora, nosotros no trabajamos con la conciencia, pero lo importante de todo esto es que la experiencia, cuando uno hace una experiencia, algo se modifica. Cuando en topología uno se mete con los nudos, no es lo mismo lo que piensa antes de entrar a hacer la experiencia que lo que piensa después. Este es el tema. Hay algo que se modifica. ¿Mm? Esto es lo que quiero, que la praxis no es una verificación de lo que uno ya... No, porque la experiencia, experienciar no es experimentar. Esto es importante, porque en el experimento, el sujeto que viene a experimentar tiene una hipótesis de trabajo que quiere verificarla con el experimento. Nosotros no partimos de una hipótesis de trabajo. Lo importante es que la experiencia modifica al sujeto de la experiencia, no queda igual. No queda igual alguien que empieza un análisis que alguien que termina, es otra persona. Se juegan otras cosas, no solamente hizo algo cuando pudo, con sus síntomas. Hay una modificación importante de la persona. Hay algo que se modifica. Ahora, ¿por qué traigo lo de Hegel? Porque uno diría, ¿para qué te ocupás de la autoconciencia y de la conciencia si nosotros justamente no trabajamos con la conciencia, trabajamos con el inconsciente? Porque Hegel funda algo que se llama el para sí. El para sí es algo muy importante, el para sí, ¿no? Dice así.
este movimiento dialéctico de la conciencia termina recayendo sobre sí misma como objeto de conocimiento. Se funda la autoconciencia, es el para sí. Una cosa es el en sí, como en Kant, la cosa en sí, y otra es el para sí. El para sí es la vuelta. No sé si se entiende. Está el en sí y está el para sí. Es como cuando uno dice, bueno, para mí esto es así. Esto es así. Es decir, no estoy hablando de un universal, el para sí. ¿eh? Y el para sí es una de las cuestiones muy importantes en un análisis, el para sí. Porque el para sí no es lo mismo el para sí que para mí, porque el mí depende del yo y el para sí es otra cosa. El para sí tiene más que ver con el espíritu. El para sí tiene que ver con la fundación de lo propio y sobre todo de apropiarse de lo propio, así sea del síntoma, que es lo que falla, ¿no? Pero apropiarse de lo propio. Y esto del para sí me gustaría traerlo porque es muy común que uno conoce mucha gente que vive para el otro, ¿no? No sé si ustedes conocen gente, pero hay mucha gente que se la pasa viviendo para el otro, ¿no? Están las madres que se desviven por los hijos, y entonces a veces un análisis permite fundar un para sí, y eso es muy importante. Recuerdo hace muchos años un analizante que, que tenía esta posición, madre de hijos y marido y qué sé yo, y vivía para su familia. No podía salir sola, jamás, jamás, jamás podía salir sola. Recuerdo que una de las situaciones que planteó al final de su análisis es que pudo ir a tomar un helado sola, que pudo ir a una heladería, pedirse un helado, sentarse y comérselo y darse un gusto para sí, donde nadie de su familia estaba. Y eso para ella fue algo, y es algo muy importante el para sí, ¿no? Que no significa el egoísmo, o en parte tiene que ver, pero es algo que en los análisis se tiene que constituir, que tiene que ver con lo propio, ¿no? Que alguien en su análisis pueda armar, fundar, muchas veces se trata de una fundación. Con esto tiene que ver lo de que uno no quede igual, porque la experiencia modifica, no verifica. La experimentación es verificar lo ya conocido o la tesis. No es una experimentación, es es experienciar. Cuando alguien experiencia algo, si no modifica, modifica, si no modifica no pasó nada, no sé, eh, no pasó nada. Es un hacer. Bueno, yo voy a traer un ejemplo porque siempre me critican de que no traigo ejemplos. La otra vez un alumno me decía que en un momento tuve que dar una charla, no sé, en un lugar público que no era para analistas y no sé, se me ocurrió mencionar la palabra real. Y alguien me decía que, bueno, pero ¿qué es un real? ¿Qué es un real? Y que yo le dije, eso me recordaba esta persona, que yo le dije, si querés saber lo que es un real, anda a analizarte. Pero por eso se me critica de que a veces no doy ejemplos, pero el problema que dar ejemplos es complicado para no caer en obscenidades. Pero bueno, intentaré resolver esta cuestión de hablar de la experiencia del análisis, ejemplificando de algún modo la cosa sin que sea una cosa obscena.
Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque ya hablé tanto. ¿Alguien quiere decir algo, hacer una pregunta? ¿Se puede intervenir y yo, nadie, nada? ¿No? Están todos en posición de oyente. Bueno, espero que después con todo esto podamos conversar algo, porque si no, esto de hablar sola a mí me aburre mucho. Bueno, con respecto a al para sí, esto que yo tomo lo de la autoconciencia con el para sí. Y esto diciendo, bueno, no se trata de que el psicoanálisis es un autoanálisis, ¿no? Porque no es la autoconciencia, pero sí que tomo de Hegel lo del para sí. Él trabaja en sí y para sí, que no es lo mismo. Bueno, esta es una persona, una mujer que, que intenta colmar a su objeto amoroso. Tiene una pareja y se las arregla, no viven juntos, pero se las arregla para ser absolutamente imprescindible. No es lo único que ella hace muchas actividades. Es una persona que se dedica, trabaja, tiene distintos intereses, pero respecto de su pareja, lo colma. Se dedica a eso, se ofrece como un objeto fálico, absolutamente imprescindible. Es generosa, amorosa, obsecuente, etcétera, hasta que él desvía la mirada hacia otra mujer. No, no es necesario no es una infidelidad, es simplemente ella que se da todo para él, que quiere ser, ¿no? Él desvía la mirada. Y cuando él desvía la mirada, ella enloquece de celos y pasa de ser un sujeto amoroso a lo que se llama una bruja, la mujer bruja. Eh, entonces, y esto como los análisis son largos y como hay la repetición, es la oportunidad de establecer alguna diferencia, esto ha sucedido. Pero la última vez que sucedió, donde este objeto amoroso desvió la mirada y ella enloquece y se enoja y bueno, toda una serie de locuras, de cosas muy complicadas, traté de ver una vez más, le dije una vez más, no se trata de la otra, no se trata de la otra, pero me pareció que había lugar para introducir a la otra de sí, la otra de sí. La posibilidad de que ella pueda jugar la otra de sí. Eh, un poco para entender, no sé si ustedes se acuerdan que Freud, cuando habla de las mujeres, en un momento habla de la mujer nutricia, que pone el ejemplo de la madre. La madre es el supremo bien, la madre es lo que desea todo lo mejor para su hijo, ¿no? Recuerdo ahora un paciente que decía, ella sabe lo que es lo mejor para mí, decía un hombre, decía eso, ella sabe lo que es lo mejor para mí. Eh, Sobre todo ella sabe, ¿no? Bueno, entonces, en este caso de esta mujer que intenta colmar a su novio y él desvía la mirada y ella enloquece, desvía la mirada hacia otra mujer, ella se ofrece todo para él, pero a cambio de que él sea todo para ella, nada para ninguna otra. ¿No? Aclaro que no es que sea una persona que solo se dedica a atenderlo a él, es una persona que tiene distintos intereses, actividades, pero en lo que se refiere al vínculo entre ella y él,
ella es todo para él, pero a condición, que no lo explicita, por supuesto, de que él sea todo para ella. Eh, es decir, no hay reserva, sin reserva. No hay lo que se llama la reserva subjetiva. Ahí Freud habla de la mujer nutricia, que es el ejemplo es la madre. Lacan dice es el supremo bien, no sé si recuerdan. En el seminario 7 habla de la madre en el lugar de Dasdin como el supremo bien. Y Freud contrapone la mujer nutricia y va a hablar de la degradación de la vida erótica y habla de la puta. Está la madre y la puta. Vamos a dejar el término de la puta porque eso es la época de Freud, pero está la madre y la mina, lo que los hombres y algunas mujeres dicen la mina, se comportó como una mina, no se comportó como una madre, se comportó como una mina. Bueno, el problema de esta señora, de esta mujer, es que ella se comporta con él como una madre. Y no, entonces cuando yo lo que le dije, y ella me parece que lo entendió, es que tendría que poder jugar a la otra de sí, a alguna otra diferente a esta que está jugando. Que eso es una manera, y ahí voy, de jugar el no todo, el no todo, porque esto de todo para ella, todo para mí, el no todo. El no todo tiene que ver con las fórmulas de la función fálica, no sé si las han trabajado. El no todo es la lógica del lado hembra, digamos, tenemos el no todo, porque esta intención de darlo todo y de ser todo para el otro es algo del orden fálico. Del otro lado, del lado femenino, por llamarlo de alguna forma, del lado hembra, tenemos el no todo X fide X, ¿no? Así se lee. Esto son las fórmulas de la función fálica, esto está en el seminario UPIR. Esto también está en el saber del analista porque el saber y UPIR los da en el mismo momento. Entonces, ¿cómo jugar el no todo en una mujer? ¿Cómo alguien que da todo y pide todo juega su no todo? Porque el no todo es la lógica del inconsciente y es la cuestión de la contingencia. Son muchas cosas estas, pero para algunos que están acá que conozco, creo que les va a decir algo, pero el no todo es una cuestión fundamental, porque la lógica del inconsciente se apoya en el no todo. Va en contra de los universales. El psicoanálisis, al ocuparse de la singularidad, va en contra del universal, no sé si se entiende. Por eso el no todo. Esto es del comienzo. La propuesta es jugar, Perdón, Graciela, discúlpame, puedo interrumpir un segundo. ¿cómo no? Porque escuchaba esto de la lógica de no todo y me resuena con esto del para sí. La singularidad y el para sí tienen mucha relación. Sí, 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 sí. La singularidad y el para sí es la fundación de lo propio de sí, no de comprarse un departamento y ponerlo a nombre propio, que eso también tiene que ver, ¿no? También tiene que ver, pero sí, sí, es la fundación de lo propio de sí, 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 sí. Que algunos pueden cuestionar como que eso sería un egoísmo, pero en definitiva esto de ser todo para el otro es el colmo, ¿no? Del narcisismo y del egoísmo. Eso, por eso en algún punto la filantropía roza con este tema, ¿no? Bueno, pero son cuestiones complicadas para tratar y discutir, ¿no? No quiero meterme en más problemas de los que tengo, pero sí.
Es la cuestión de lo propio, de la singularidad, del para sí y del psicoanálisis, y que va en contra justamente de los universales, porque del lado fálico, del lado hombre tenés para todo X phi de X, y del otro lado tenés el no todo, que no toda X phi de X, la función fálica. Bueno, no, ahora no podemos ponernos a explicar esto, pero sí vayan pensando que esta cuestión del no todo tiene mucho que ver con la singularidad y con la fundación de lo propio de sí, el sí mismo. El sí mismo, en realidad no es el sí mismo, el sí, ¿no? No es el mí, porque el mí depende del yo, ¿no? Mi auto, mi novio, mi casa, es mío y es solo mío. No, no. Esto es otra cosa, otra cosa. Jugar la otra de sí, jugar la otra de sí. Alguien, por ejemplo, puede tener, además de quererlo a él y querer estar con él, puede gustarle la música, se puede ir con sus amigas a ver un espectáculo musical, porque algo que ella decía es que él nunca tiene celos de ella y no tiene cómo tenerlos. ¿No? No, no es que ella tenga que darle celos a él, pero si ella juega la otra de sí, puede ser que se produzca algo diferente de lo que en general se produce, ¿no? Sí, bueno. Esto, por eso tomé lo de Hegel, no sé si se entendió, con el para sí y del para sí con lo propio, y traigo este ejemplo de cómo alguien puede pasar de preocuparse por la otra a empezar a pensar en la otra de sí, no en la otra mujer. Eso es muy propio de la histeria. Este tema en la histeria es de todos los días. No tanto la otra, sino rescatar y fundar la otra de sí, poder ser otra, ¿no? Eso es una experiencia posible en un análisis, cuando se da, no siempre se da, ¿no? Es como cruzar una vereda, cruzar, es un cruce, no es algo que va en línea recta, algo que es un cruce, algo así. Bueno, eso a nivel de la topología. Bueno, esto de que el psicoanálisis se confronta con la teoría del conocimiento es muy importante, ¿no? Ahora, la pregunta es, una de las preguntas, ahora dejo de hablar, es por qué alguien acude a un analista, ¿no? Primero, bueno, una cosa es el análisis y otra cosa es la psicoterapia. Eso si quieren después podemos y conversar, no sé si va a dar hoy para hablar de esto, pero no es lo mismo. Una cosa es un análisis, otra cosa es una psicoterapia. De todas maneras, alguien cuando viene porque quiere solucionar algún problema. En general es así. Después, con el tiempo, tiene que haber condiciones. Puede ser que alguien pase de ser un paciente a un analizante y que pase de ser una psicoterapia. Una psicoterapia es un tratamiento. El análisis no es un tratamiento. La psicoterapia es un tratamiento que trata de llevar a la resolución de algún problema. Es decir, que tiene un telos. Telos en filosofía es una finalidad. Telos es fin, pero en el sentido de finalidad. La psicoterapia tiene una finalidad y el paciente, porque es un paciente, viene a resolver un problema y quiere que el problema se resuelva. En el análisis la cura va por añadidura, como dice Lacan, va por otro lado. Ahora, una de las cosas que planteo, y ya después quiero escucharlos a ustedes, espero, es que muchas veces, y esto lo observo, he tenido experiencias en ese sentido que me han
marcado como para decir esto que digo ahora, es que muchas veces alguien viene a la consulta porque alguien tiene un problema, ¿no? Una madre tiene un problema con una hija, o una mujer tiene un problema con el marido, y entonces viene a la consulta con la idea de que si se va a analizar, va a hablar del marido, de la hija, y va a encontrar va a encontrar la forma de analizar con el que tiene el problema y encontrar la manera de resolver el problema. Pero esta idea de que uno en el análisis habla de otro, esto es muy común, habla de otro con la idea de ver qué le pasa al otro y de esa forma resolver el problema. Y no se trata de eso. No se trata. He tenido experiencias en ese sentido muy complicadas, de alguien que le interesa que hasta que alguien empieza en un análisis a hablar de sí y a dejar de hablar de los otros, lleva su tiempo. Porque en general la gente viene a hablar de lo que le pasa con los otros y termina hablando de los otros. Y la idea de que un análisis sirve para analizar a un otro que no es el que está, eso no funciona. Y es un tema eso, es un tema porque la gente está convencida de que si puede hablar de su hija, va a entender hablando de su hija lo que le pasa a su hija, cosa que no es así. Lo que puede, por supuesto que el análisis da herramientas, ¿no? Pero esta idea de que uno a través de analizarse puede analizar a otro, bueno, esto la verdad que no es así. Y esto a veces está muy fomentado por los analistas o por los psicólogos y termina siendo un problema. Yo tuve una época, yo tenía un analizante que era un hombre muy racional, que se buscaba mujeres muy locas, pero loquísimas, una más loca que la otra. Le duraban un cierto tiempo, también estuvo muchos años en análisis. Entonces y terminaba siendo, él venía a hablar de las locuras de ella, ¿no? Yo intenté todo lo que pude, hasta que, bueno, al final una de las tantas se metió tanto en el análisis que él tuvo que salir del análisis porque ella ya directamente entró en el consultorio con toda su locura. Pero porque la locura en general es invasiva. La locura tiende a ser expansiva muchas veces. Entonces, ella entró en el consultorio y él salió de escena. Pero bueno, esto es otro de los temas, ¿no? Más bien estoy planteando las dificultades de los análisis, pero bueno, espero si el año que viene retomo poder hablar un poco sobre el síntoma y esto de saber hacer con lo que falla, con el síntoma, que es toda la orientación que da Lacan a partir del seminario 20, él trabaja esto de saber hacer con lo que falla. A diferencia de la psicología que se ocupa de la parte, cree que apoyándose en la parte sana se va a resolver la cuestión, dejándolo enfermo, nosotros trabajamos más bien con lo que falla. El síntoma es lo que falla, el obstáculo. Y con eso quizás se pueda hacer algo. Bueno, hay ejemplos, pero bueno. Yo dejaría hoy acá porque quiero escucharlos ustedes, por favor, si tienen algo para decir, preguntar, comentar. Los escucho, por favor. ¿Te parece, Graciela? Disculpa, Pablo, antes de que comiencen las preguntas, deje tu mail en el chat de Ah, sí, eso, sí, Graciela Steinberg, Steinberg es con n larga, @gmail.com. Si después quieren, y después están los videos de todas las presentaciones que hice en el Centro 2 y que la verdad que enumerarlas me agota, así que después si quieren ponen Graciela Steinberg y están todas las presentaciones y pueden ver ahí de todo tipo de temas. Bueno, pero ahora gracias, Laura. Ahora los escucho a ustedes. Graciela, pero estaría bueno que des algunos ejemplos, porque tu experiencia clínica por ahí no es tan Bueno, mínima como la nuestra.
Uno de los ejemplos que di es esta paciente que enloquece cuando él desvía la mirada y que una de las posibilidades es justamente el trabajar, en vez de que aparezca la otra, como es en el caso de la histeria, trabajar la otra de sí, y que con la otra de sí aparece entonces la cuestión del no todo, que es justamente la parte femenina de la cuestión. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es este paciente que traía mujeres muy locas y que, y que entonces no se trata, que venía justamente para hablar de ellas y que no se trata de eso y que hay que advertirse porque uno muchas veces cae en el tema de hablar de lo que el paciente quiere que hable para no hablar de sí. Y este es un problema. Esos son ejemplos, no sé. Pero ¿y esto no tendría que ver con la repetición y con la cual él o ella no puede vérselas, digamos, por eso se le repite una y otra vez Sí, y pero lo hace sí, padecer, y lo hace sí, padecer, digamos? Esa es la cuestión por la cual insiste la misma temática, ¿no? Y a ver, ¿cómo lo verías entonces la cuestión de historizar con respecto a alguna cuestión para que pueda vérselas con esto? sí. Hay que diferenciar repetición de reiteración. La reiteración es cuando se vuelve al mismo punto. En la repetición, que es lo propio del análisis, donde, como bien dice Nadia, el analizante repite, la repetición es repetición de diferencia. No sé, si ustedes tienen el toro, y las vueltas del toro, no sé si en el seminario de la identificación, Lacan trabaja las vueltas de la demanda y hace un dibujito hace un dibujito donde las vueltas no vuelven al mismo lugar, por eso se arma un toro. Entonces, en las vueltas de la repetición, por eso los análisis son largos, porque cada tanto vuelve a suceder lo mismo. Y ahí es la oportunidad de marcar una diferencia. Para eso, a veces hay oportunidad, pero tiene que estar armada una transferencia, porque si uno le dice no se trata de la otra, sino se trata de algo que tiene que ver con vos, no se trata de la otra, se trata de vos, y la otra sigue diciendo que se trata de la otra, que se trata de, bueno, no hay forma de entrar. Hay que esperar que cuando uno diga la otra no se trata de la otra, se trata de la otra de sí, eso resuene en ella. Y eso no se puede hacer milagros. Por eso los análisis son largos, porque en realidad el analizante llega a escucharse a sí mismo, porque no es tanto, primero que no es tanto lo que uno dice, sino lo que uno hace en un análisis, cómo interviene. No se trata de lo que uno dice, qué sé yo, porque hace falta que alguien escuche lo que uno dice. Y no siempre están dadas las cosas, no siempre hay transferencia para que alguien te escuche. Se trata más de lo que uno hace y se trata de que el analizante, y yo creo que esto tiene mucho que ver con el análisis, pueda escucharse a sí mismo y detenerse. A veces sucede que alguien dice, mirá lo que dije. Bueno, cuando alguien te dice, mirá lo que dije, y se detiene, porque una de las cuestiones del análisis, que el análisis te enseña o te permite detenerte en alguna parte, porque la gente habla sin parar, poder detenerse en alguna parte y en qué se detiene y poder escucharse. Cuando alguien se escucha en lo que dice, bueno, ya tenemos el cielo ganado, pero hace falta un largo recorrido muchas veces para que alguien se escuche. Bueno, ¿qué más?
Graciela, hola, yo una pregunta. Sí, después está Candela, sí. Natalia del Géner. Sí, adelante, Natalia. Y cuando hablabas del para sí, a diferencia de lo que sería el para mí, hablabas de la lógica del no todo, que es propia del inconsciente, y decías, bueno, el mí conduce a pensar el yo. Ahí estamos hablando de la lógica fálica también, ¿no? Del tener o no tener. Claro, donde sí, sí. De la Mi fórmula de la... casa, mi hombre, mi hijo, sí, sí, sí. Otra cosa es que la casa, el hombre o el hijo formen parte de lo que es de uno, pero No en el sentido del no es tener. una apropiación del otro. La Ujú. apropiación tiene que caer sobre lo de uno, no sobre el otro. Sí, el yo tiene una estructura feudal, eso Ujú. lo decía Lacan. Es como un dominio, ¿viste? Como si fuera un feudo. Esto es lo mío, ¿no? Lo mío no lo comparto, es lo que dice esta paciente. Lo mío no lo comparto, eso es lo mío. Otra cosa es fundar un para sí, que es que siempre es una parte, no puede ser todo. Ujú. Ahí es apropiación y consumo, porque uno de los problemas es que en una sociedad capitalista como la nuestra, el consumo, la satisfacción está dado con el consumo y eso es un problema. También se consuman las relaciones, ¿no? ¿Está bien, Natalia? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, Candela Agüero. Hola, buenas tardes, Graciela. ¿Qué tal, Candela? Yo me quedé pensando en esta presentación del caso de la paciente, ¿no? Inevitablemente me pensaba en el banquete de Platón y Aristófanes, ¿no? Con el mito del andrógino, ¿no? Este intento de colmar, de complementar, de la unidad, y pensaba cómo agrietar, ¿no? Cómo entrar para que algo del orden del para sí devenga. Y me quedé pensando en el objeto mirada, en este caso, que justamente vos empezaste el taller hablando del análisis como un cierto movimiento. Y me quedo pensando que en este caso que vos planteás, el movimiento se produce a partir del movimiento del otro, en ese redireccionamiento de la mirada, que es la que la invita a moverse a ella para crear algo del para sí, ¿no? Me quedé pensando en esto, en el objeto mirada, en lo importante en esta presentación, que puede llegar a habilitar algo de esta construcción, cuando vos le decís, bueno, la otra de sí, generar un movimiento que no vino de sí mismo, sino a partir de lo que le pasaba a esa pareja. Sí, la cuestión es que la mirada caiga sobre sí, porque ahí la mirada está cayendo. Él desvía la mirada. Esto de desviar la mirada tiene que ver también con la cuestión de la madre, porque cuando la madre desvía la mirada, el hijo enfurece de celo, ¿no? Es así. Tal Eh, cual. Mírame a mí, cuando no me miras a mí. Sí, la cuestión es que ese desvío, la idea sería que vuelva sobre sí, porque ella está muy pendiente de los otros, ¿no? La cuestión es cómo se ve ella así y que pueda cambiar la perspectiva. La perspectiva, porque la mirada, la perspectiva es donde se ubica el sujeto, la mirada, ¿no? Cambiar una perspectiva significa mirarse de otro modo. Y si te miras de otro modo, vas a ver otra cosa de vos mismo, de vos mismo. Sí, la mirada ahí tiene mucho que ver, tiene todo que ver, sí, 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 muy bien eso, sí. ¿Qué más? Bueno, no sé si Candela querés
¿Algo más de esto? No, 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 era como una invitación que me había Asociación. dejado Sí, 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 tal cual. Bueno, pero es una asociación que va por buen lugar porque traes la cuestión de la mirada así. Sí. ¿Qué más? Permiso. Adelante. Gracias, gracias, Graciela. Voy a volver para la teoría del conocimiento de Hegel y este movimiento de tesis, antítesis y síntesis, que más o menos en una forma me lo imagino, en una forma de espiral, conduce hacia el conocimiento absoluto. El saber absoluto, el saber absoluto. El saber absoluto. Va para arriba, Y va para claro, va para arriba, arriba hacia el al saber ideal, absoluto, va el ideal, mm, va el ideal. a ese lugar. Se me ocurrió ahí, me disparó este movimiento de tesis, antítesis, tesis, como también un movimiento que se produce en el transcurso de los análisis con las resignificaciones, o sea, con las repeticiones de algo nuevo. O sea, este movimiento circular, con la diferencia se me ocurre pensar que a lo que lleva este movimiento es al único saber posible, que es que saber no es posible. O sea, que hay algo del saber que siempre, o sea, el absoluto ya no es posible. En este movimiento de resignificar esos análisis que aparecen cosas de 10 años atrás pero aquella vez, ahora ya lo veo distinto. ¿Te parece que es más o menos algo razonable este pensamiento? No, 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 justamente no es con la razón, pero Claro. no, no es con la razón, porque, a ver si lo podés, vos decís que en la resignificación, sí, la resignificación es un movimiento de volver sobre lo ya analizado, sobre lo ya dicho, lo ya pensado y verlo quizás de otro modo. Sí, eso pasa. A medida que uno se pone más grande, también recibe analizantes con más años de análisis de otros analistas, donde se vuelve a ver muchas veces lo ya analizado y se lo ve de otra manera. Sí, sí. A mí me parece muy importante que la cosa se mueva, que el pensamiento vaya moviéndose. Sí, sí, pero porque movimiento no es traslación, movimiento es conmover lo inamovible, eso es movimiento, conmover lo inamovible, eso es movimiento y no traslación. Para Aristóteles el movimiento es traslación, entonces una persona cree que se mueve porque va de acá para allá todo el día. Había un analizante que decía que él se sentía en una cinta autotransportadora como están en los aeropuertos, que se levantaba a la mañana y hacía 50.000 cosas, pero no había ahí movimiento. Movimiento es afectar lo inamovible. Eso a veces pasa en un análisis. Ahí se funda algo nuevo. Ahí se crea algo nuevo. Cuando algo es siempre de la misma manera y vos lo conmovés cuando sucede, porque no es algo que un analista se pueda proponer, es algo que sucede, ¿no? Y con respecto a lo absoluto, fíjate que como lo absoluto tiene que ver con el universal y el psicoanálisis tiene que ver con conmover los absolutos, los universales. Justamente el no todo, la singularidad afecta los universales. Los universales son los creadores de los prejuicios, ¿no? Todos los paraguayos son todos los prejuicios, la lógica de clases. Bueno, Hay un ¿qué más? mensaje de Ceci Soriani en el chat y dice, en un análisis, la disposición o invitación al diván es también un movimiento puesta en acto de la posibilidad de experiencias, el para sí. Bueno, sí, el diván es algo
El diván, en una época era así, uno iba, tenía 2 o 3 entrevistas, 4 o 5, y te pasaban al diván. Ahora el tema de la virtualidad y el diván es todo un tema, habría que volver sobre eso. El diván es un pase, no un paso, es un pase. Es algo que en un análisis a veces sucede. También hay analizantes que vienen con muchos años de análisis encima de otros analistas y no quieren pasar al diván, no. Por eso, digamos, ha cambiado, la virtualidad ha cambiado bastante las cosas con el diván. Pero sí, el diván es una forma de, justamente porque esto que hablaba Candela con la mirada, en el diván desaparece el otro, porque uno, y sí, promueve, podría condicionar la fundación de un para sí. Sí, el diván podría ayudar, pero también hay gente que se acuesta en el diván y empieza la pone a hablar todo el tiempo de los otros, ¿no? Eso, a veces hay que decirle a uno que está en el diván que se siente, ¿no? Bueno, sí, pero el diván sí es un tema. El diván, la virtualidad, todo son cuestiones que hay que repensar, ¿no? Actualmente. Pero sí, de todas maneras yo prefiero lo presencial siempre, ¿no? Y a veces es necesario con un analizante decirle que basta de que venga a que venga al consultorio. Si es necesario, ¿no? Porque hay mucha resistencia. El problema es la demasiada comodidad. Y a veces la comodidad aplasta, apoltrona. La poltrona era un sofá que había en una época que uno se sentaba, era un sofá inmenso que uno se sentaba y le costaba levantarse. No sé si conocen las poltronas, son demasiado cómodas. Ese es el problema. Candela, cuando vos hablabas, lo que pensé, algo de lo que vos dijiste, me asocié con que la cuestión del banquete de Platón y lo de la fábula de Aristófanes de los andróginos, eso es lo que arma relación sexual. Justamente, que no hay relación sexual, que es el real con el cual nos orientamos en la clínica, por lo menos así lo pienso, tiene que ver con eso, que no hay encaje, que las cosas no encajan y que la experiencia de todos los días, más en un país como el nuestro, es que las cosas no encajan. Las cosas no encajan. Y que esta es la pretensión de dos que hacen uno. Bueno, el amor busca eso. Pero la cosa no encaja, ¿no? Eso. Me quedé pensando en lo que vos decías del banquete. Sí, tenemos unos minutos más. Nadie tiene más nada para decir. Me quedé pensando en esto de lo que vos decías, que una cosa es mover o conmover, digamos, eh, y tendría que ver con la fijeza. Si entonces tendría más que ver con esto que nos explayaste tanto, pero me pareció de lo que decía Heidegger, digamos, hacia el pasado o algo de esto. El salto al Y por pasado. eso, claro, y por eso quizás, bueno, también los desplazamientos que se dan a distintos vínculos, a distintas repeticiones, de cuando el segundo paciente decís todas las mujeres eran lo mismo, digamos, y él estaría en la misma posición, digamos, estaría siempre en la misma posición con respecto al otro, a los otros. O sea, me quedé un poco pensando en eso. Sí, él lo que hacía con eso decía, la loca es la otra. Todo el tiempo era así. Él era muy racional.
Entonces uno se podía preguntar por qué un hombre tan racional, tan formal, busca mujeres tan locas, ¿no? Mujeres que lo tomaban con un objeto para sí, que hace justamente que hacía que se pelee con toda la familia. Bueno, la última terminó con el análisis, ¿no? Después de muchos años. Sí, sí. Con respecto al movimiento, esto de Heidegger cuando da ejemplo de movimiento, habla del rubor. El rubor. El rubor es lo que le pasa a uno cuando tiene un movimiento interno. Aristóteles habla de la traslación, de ir, cuando algo se traslada, el movimiento es cuando uno se traslada, va de acá para allá, camina, qué sé yo. Heidegger habla del rubor. El rubor expresa un cambio imperceptible, interno, ¿no? Es otra cosa. A eso se refiere. Hay movimiento cuando se funda algo nuevo, si no, yo creo que no hay movimiento. Hay reiteración. Por eso la repetición es la posibilidad de fundar algo nuevo. La repetición es repetición de diferencia. Eso es el seminario de la identificación. El seminario 9 trabaja todo el tiempo eso. Es fundamental el seminario y ahí aparecen las vueltas de la demanda, explica lo de la demanda y cómo dentro del toro circula el deseo. Bueno, todo es un seminario muy importante para pensar la demanda. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si alguien más Hago quiere. una preguntita. ¿Cómo no? Elena. ¿Cómo, qué tal? ¿Qué tal? Un gustazo conocerte. No te conocía, fascinante. Espero que haya un 2 de este. Sí, hay De esto. muchos videos míos ahí en YouTube, ahí tenés un montón para divertirse. Dale, Sí. dale, te voy a buscar. Y quería preguntarte cómo sugerís la lectura de los seminarios de Lacan. ¿En orden? ¿Tenés alguna sugerencia? ¿Vos que hacés No. lectura? Que para mí la lectura es personal. Lo que pasa, es decir, esto de la lectura en grupo, digamos, es necesario la lectura, no hay forma de saltearse la lectura. La lectura es personal, pero a veces hay seminarios que necesitan, depende de cada uno, que alguien coordine esa lectura. Pero teniendo la idea de que por más que vayas un grupo, a leer un seminario entre todos, eso no te excluye de que vos hagas tu lectura. Eso es lo más importante. La lectura, lo vengo diciendo hace 30 años, la lectura es personal, es personal. Con respecto al orden, no, qué sé yo, no sé. Hay, digamos, si tomás el seminario de Lacan, tenés hasta el seminario 11, tenés toda la cuestión del significante, el lenguaje, todo, ¿no? La cuestión del significante. Después tenés los discursos, alrededor del 16, 17. Después tenés las fórmulas de la función fálica, que es esto del no todo, y después tenés los nudos. Así, más o menos, pues tenés tiempo, tenés toda una vida para leer, ¿no? Y después hay otras cosas también, hay otras cosas de Lacan, pero no necesariamente. Sí, me parece que hay que ubicarse, sí, que uno por ahí, si lees, bueno, si lees el 17, primero lee el 16, porque digamos, o si querés leer los últimos seminarios y empezar por el 20 en adelante, desde aún, sí, sí. Pero hay que leer y hay que dejar de querer entender. Hay que leer. Hay que leer y lees y no tratas de entender. Y a veces, si tomás los seminarios de topológicos, tenés que hacer lo que Lacan, porque Lacan te propone y te manda. ¿Dónde aprendí filosofía? Con Lacan. Yo no soy licenciada en filosofía. Entonces Lacan te dice, vayan al banquete de Platón. Vas al banquete de Platón. Hay que leer.
no hay que apurarse tanto para él. Lacan se detiene muchas veces. Yo creo que hay que aprender a detenerse. Hay que aprender a detenerse, ¿no? Y que eso también eso es un movimiento. La detención tiene mala prensa, más en esta época, ¿no? Entonces, la detención forma parte del movimiento, eso. Y con respecto al salto, sí, el salto que hablaba Nadia. Hay saltos para adelante, la idea de progreso, y hay saltos para atrás, como lo que hace Heidegger, que no es poca cosa lo que hizo Heidegger. Bueno, me parece que ya está. Bueno, agradezco la participación. Si quedan cuestiones, preguntas, tienen mi mail, estoy dispuesta a recibirlas y contestarlas. Y espero el año que viene continuar con alguna otra cosita más acerca de este tema. Y muchas gracias entonces. Bueno, muchas gracias a vos, Graciela, Muchas y a gracias. todos los que participaron. Bueno, dejamos acá entonces. Un Muchas gusto. Muchas gracias. gracias. Muy bueno. Gracias a ustedes por participar. Gracias.